El trilema de la urna. Anatomía del voto de derecha en la Colombia del 2026. Rebelión.org. Pluma Juan Zahir Naranjo Cáceres. Parte 4. Estas críticas no invalidan la lección de fondo, sino que la vuelven más útil para un proyecto de izquierda que quiere ganar y no solo tener razón. Tratar al electorado adversario en bloque como una masa de ignorantes o de malvados no es por sí solo un diagnóstico completo, y limitarse a esa lectura dificulta construir la disputa política necesaria para recuperar a ese electorado. No se trata de dejar señal de indolencia o el interés de clase donde efectivamente existe, sino de agotar ahí todo el análisis porque ese electorado disputable, sobre todo el de las clases populares alienadas, es precisamente el que cualquier proyecto de izquierda necesita convencer para gobernar. Hay además un matiz importante que la ciencia cognitiva contemporánea permite hacer sin caer en la condescendencia. No toda resistencia a cambiar de opinión frente a la evidencia es ignorancia en el sentido coloquial del término. El jurista y psicólogo Dan Kahan de Yale ha documentado exactamente lo que llama cognición protectora de la identidad. La tendencia, presente en personas de cualquier nivel educativo y en todo el espectro ideológico, a aceptar o descartar información según si esa información amenaza o refuerza la pertenencia a un grupo social con el que la persona se identifica. Según esta investigación, exponer a alguien a más datos correctos no necesariamente cambia su posición, porque lo que está en juego para esta persona no es primariamente la verdad del dato, sino el costo social de romper con su comunidad de pertenencia. Esto no convierte a nadie en tonto, convierte la política, también la de izquierda, en una disputa por la pertenencia y el sentido, no únicamente por la información disponible. Explica sin necesidad de apelar a la estupidez de nadie, porque algunas personas, incluso las que el cambio de gobierno perjudicaría materialmente, prefieren sostener convicciones que ya tenían antes de cualquier dato nuevo, no por incapacidad de razonar, sino porque razonan, como todos, en función de a quién quieren parecerse y de qué grupo no quieren traicionar. Esa lección aplica directamente a Colombia, aunque exige matices que el lector merece conocer. Es cierto que el país proyecta un déficit fiscal que podría alcanzar el 7% del PIB en 2026 y una deuda pública cercana al 65% del PIB, cifras que presionan severamente el gasto social. Pero atribuir esa fragilidad fiscal al actual gobierno, sin más, sería injusto e inexacto. Se tratan de problemas estructurales heredados de administraciones anteriores, que el gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia republicana de Colombia, intentó enfrentar precisamente a través de reformas sociales, en salud, en pensiones, en el mercado laboral, que tropezaron una y otra vez con el bloqueo de un Congreso y unas élites económicas hostiles a cualquier redistribución. Las mismas élites cuyas ganancias, como se vio, siguieron creciendo durante este gobierno. La paradoja entonces es doble. El mismo poder económico que contribuyó a generar el malestar fiscal y social es el que después capitaliza electoralmente la frustración que ese malestar produce. Esa frustración por la paz total estancada, por la inseguridad cotidiana y por un Estado que aún no resuelve el día a día económico del ciudadano de a pie, no se disuelve llamando ignorantes a quienes lo sientan. Tampoco es un fenómeno exclusivamente colombiano. La misma lógica explica el ascenso de proyectos de derecha radical en otras partes de América Latina, desde El Salvador de Bukele hasta la Argentina de Milei, en un continente que Estados Unidos vuelve a tratar bajo una suerte de doctrina Monroe renovada, como su patio trasero natural en esta fase de reafirmación de su poder imperial en la región. El abrazo inmediato de Milei a De la Espriella y el respaldo previo de Trump no son anécdotas, son la confirmación de que la elección colombiana se inscribe en una contienda continental e incluso global entre un proyecto autoritario en expansión y las democracias que aún intentan contenerlo. Un balance necesario
El peligro de la simplificación. Usar el trilema antifascista en el debate colombiano tiene, como se ha visto, un valor analítico real. Ayuda a nombrar con datos concretos la concentración de riqueza, el clasismo, la indolencia política y la alienación mediática que efectivamente atraviesan parte del electorado de derecha radical. Conviene decirlo desde una posición sin ambigüedades. Este es un análisis hecho desde la izquierda y para la izquierda, no una receta de moderación ni una invitación a la equidistancia. Pero precisamente por eso, el rigor exige también una advertencia estratégica. Reducir la totalidad del voto de casi 13 millones de personas a la mera estupidez o maldad, sin matices, dificulta la tarea de disputarle ese electorado a la derecha. El auge del discurso de derecha en Colombia no se nutre únicamente de ignorancia ni de cinismo, se alimenta también de un terreno fértil, construido por décadas de élites que se beneficiaron de la desigualdad y de 4 familias que deciden buena parte de lo que millones de personas leen, escuchan y ven cada día, en un país que, no lo olvidemos, es el tercer más desigual del planeta. Ese terreno no lo construyó el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, lo heredó. Intentó enfrentarlo con reformas que fueron bloqueadas y ahora paga también el costo político de no haber podido resolverlo en un solo mandato. Que ese gobierno haya estado a menos de un punto porcentual de retener el poder pese a todo lo anterior, dice tanto sobre la fragilidad del nuevo mandato como sobre la magnitud de lo que la izquierda colombiana construyó en tan poco tiempo. A quien hoy celebra el triunfo del candidato de la derecha radical, este artículo le plantea una pregunta honesta. ¿Se reconoce en alguna de las 4 categorías del trilema ampliado? Y si es así, ¿está dispuesto a vivir con las consecuencias de esa respuesta? A quien milita o simpatiza con la izquierda colombiana y latinoamericana le pide algo distinto, no una autoflagelación ni una concesión ideológica, sino la determinación de construir un proyecto capaz de disputar con hechos y no solo con razón moral a esas clases populares que hoy votan en contra de sus propios intereses, y a quien observó esta segunda vuelta desde la comunidad de una pretendida neutralidad. Conviene recordarle que la equidistancia frente a un proyecto autoritario no es objetividad, es en los términos ya citados una forma de complicidad. El trilema italiano de los años 40 sigue siendo válido, pero su lección más profunda, 80 años después, no es darle la espalda al adversario electoral, es que el fascismo y el autoritarismo se combaten y se derrotan en la batalla política y cultural, que haga posible un cambio de mentalidad en los pueblos que toman las riendas de su propio destino y que les permita entender tanto las fuerzas internas como las influencias externas que moldean sus propias sociedades para construir un futuro más justo y equitativo para las próximas generaciones. Fin de la opinión.